En esta primera parte del videotutorial de las lecciones en Moodle vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que le podemos plantear a nuestros alumnos, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillito, pero a la vez es variado, tiene varios tipos de preguntas. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el rol que tenemos actualmente, que es el de profesor, por el rol de estudiante, para que veamos en la pantalla más o menos lo mismo que vería el estudiante cuando esté en el curso. Bien, vamos a buscar dentro del bloque 0, en el apartado lecciones, la lección que quiero utilizar, que en este caso es medidas de cantidad de información. Y una vez que pulso la lección, aparece en la primera pantalla. Bueno, cada una de las pantallas que van a ir apareciendo son páginas dentro de la lección. En este caso, la primera página, además de ponerme el título de la lección y el tiempo del que dispongo, como veis está corriendo ese tiempo y la puntuación, pues me va a dar una información que yo he querido que sea así. En este caso no voy a hacer ninguna pregunta, solamente voy a dar información para que el alumno tenga la suficiente información, valga la redundancia, para que pueda responder a mis preguntas. Y en este caso, pues le voy a explicar qué son las medidas de cantidad de información y cuáles son las que tenemos. Aquí le explico cuáles son y le digo que se las estudie. Le comento que cuando las tenga estudiadas, que pulse sobre el botón continuar que tenemos aquí abajo y que empezar a hacerle preguntas. Vale, pues el alumno se supone que lee estas informaciones, le da a continuar y aparece la segunda página. La segunda página, que en este caso sí es una pregunta que le estoy haciendo al alumno. La pregunta que le planteo es que si el voltio es una medida de cantidad de información. Es una respuesta en la que solamente le permito contestar sí o no. Entonces el alumno tendrá que elegir la respuesta que crea conveniente, en este caso vamos a poner que no, y le damos al botoncito seleccione una respuesta. Moodle me dirá cuál es la respuesta que yo le he dado, en este caso no, y me dice que efectivamente el voltio no es una medida de cantidad de información y que sirve para medir tensión eléctrica. Cuando le dé continuar, como he acertado esta pregunta, pues va a la segunda pregunta, que sería nuestra tercera página de la lección. En este caso, la pregunta es cuál de las siguientes medidas es más grande, y me da tres opciones. Ya no son sí o no, sino que son tres opciones distintas. Suponemos que es kilobyte, le damos una respuesta, en este caso equivocada, y veréis que efectivamente me dice que la respuesta que he dado es kilobyte y que lo siente, pero la medida más grande de las tres presentadas no es el kilobyte, que lo intente de nuevo. Vale, vamos a darle continuar. Vuelve a mostrarme la pregunta, me ha cambiado el orden en el que aparecen las respuestas, para que el alumno no tenga claro si pulsó en la primera que esa es la incorrecta. En este caso vamos a dar la correcta, terabyte, pulsamos y Moodle me dice que la respuesta que le he dado, vamos a esperar un poquito, a ver si sale. Ahí. Me dice que la respuesta que le he dado es terabyte y que, muy bien, que esa es la medida más grande de las tres presentadas. Vale, le damos a continuar y pasaría a la siguiente pregunta. En este caso la pregunta, vamos a esperar un poquito que está tardando. En este caso la pregunta es, ¿cuál es la unidad mínima de cantidad de información? Y me aparece una caja de texto para que yo escriba. En este caso lo que tengo que escribir es un texto, ¿vale? La respuesta que le he planteado es una respuesta de las que llamábamos en el cuestionario respuesta corta. Entonces la respuesta del alumno, pues por ejemplo vamos a suponer que lo da bien a la primera bit, le damos al botoncito para decirle que compruebe si esta es la respuesta correcta. Moodle comprobará si es la respuesta que el profesor en este caso puso como correcta, y si es así, pues me muestra un mensajito. Vamos a ver qué es lo que me dice. Esperamos un poco. Está tardando más de la cuenta. Vale, y me dice que la respuesta que yo le he dado es bit y que efectivamente que esa es la medida mínima de cantidad de información, que equivale a un dígito binario, un 0 o un 1. Vale, le damos a continuar y pasa a la siguiente página de mi lección, por lo tanto, en este caso también a una siguiente pregunta. La pregunta, si un pendrive tiene una capacidad de 4 GB, ¿cuántos megabytes podría almacenar? En este caso la respuesta tiene que ser numérica. ¿Vale? La pregunta se la planteo de esta forma y el alumno tiene que escribir la respuesta numérica. Vamos a poner 4096, le di al enter y el ordenador, en este caso Moodle, me dice que la respuesta que le he dado es 4096, que dice que muy bien. Como cada gigabyte equivale a 1024 megabytes, con una simple multiplicación obtenemos el resultado de la pregunta formulada. Lógicamente esto no lo puede saber Moodle ni ninguna aplicación informática, alguien se lo ha tenido que decir. Todos estos datos, tanto las preguntas como las respuestas correctas como las contestaciones, se las tenemos que dar nosotros, lógicamente. Vale, le damos a continuar y
me dice que enhorabuena, ha llegado al fin de la lección, que la puntuación es 4/4 y por lo tanto, como le he dicho que el máximo de puntuación es un 10, pues me dice que he tenido pues un 10. Vale. Y con esto hemos visto qué es lo que vería el alumno, ¿vale?, cuando le planteo una lección. Pueden ser preguntas de todo tipo, de las que hemos visto en el apartado de cuestionarios, pero también pueden ser pantallas como la que hemos mostrado al principio, solamente para dar información. Vale, ahora veremos en la segunda parte del vídeo tutorial cómo crear estas lecciones.